Hemos venido aquí a presentar el libro de José Carlos, Las nuevas evidencias científicas de la existencia de Dios. Es el primer libro de José Carlos y es curioso porque hace ya más de 10 o 15 años que en España y en el mundo hispano no había o nadie, desde la muerte del padre Manuel Carreira, el benemérito jesuita, que seguro que muchos conocerán, casi nadie se había atrevido a seguir sosteniendo los nuevos avances de la ciencia en cuanto a confirmar la existencia de Dios, ¿no? Y quizás este es el primer libro, después de 15 años y después de cuando el padre Carreira iba a los debates de televisión, que se vuelve a poner con cierta sorpresa y con cierto entusiasmo el debate de quién fue el que hace 13.700 millones de años creó el universo, creó el hombre, y por lo tanto si se debe a un creador, a un Dios, o es, como dicen otros, fruto de una sorpresa o de una... Bueno, para no alargarnos sabiendo que la batería del portátil de José Carlos está a mínimos, simplemente decir que José Carlos González Hurtado, todos ustedes lo conocen o casi todos, es un empresario de éxito, ha estado más de 30 años fuera de España dirigiendo, siendo presidente o consejero delegado de varias multinacionales y estando considerado como uno de los principales 100 consejeros delegados del mundo, de la importancia. Y hoy en día está aquí con nosotros, vive aquí en España con su esposa Doris y sus hijos, y es el presidente de la cadena EWTN, la cadena fundada por Madre Angélica, y que aquí desde hace 2 años José Carlos está impulsando la mayor cadena católica del mundo, impulsarla en España para intentar que se convierta en una televisión que compita con las otras televisiones generalistas que ahora mismo hay en la TDT. Bueno, sin más, paso la palabra a José Carlos. Muchas gracias, José Carlos. Muchas gracias, Alex. ¿Se me oye bien? Vale, pues entonces voy a pasar del micrófono, si no les importa. Vamos a hacer una cosa. Mi presentación va a tener una pequeña consideración inicial, luego le voy a dar 3 breves apuntes y luego la parte más importante es la parte de preguntas. La primera consideración inicial, como Alex ha dicho, ha desvelado el secreto, yo soy católico y esto es lo que creemos los católicos. Lo que creemos los católicos es que este es el resumen ejecutivo de nuestra fe. Dios existe, Jesucristo es Dios y la Iglesia Católica es la verdadera. Bien, pues de esto no va el libro. Lo que va el libro es de la primera frase, solo. El libro es un libro de ciencia, no es un libro de religión. Para aquellas personas que tengan pavor a los libros de religión, este no es uno. Este es un libro de divulgación científica. Es un libro que va para los cristianos, los que somos católicos y los que no. Es un libro de apologética, pero también es un libro de debate. Este es el libro que tienen ustedes que darle a su cuñado pesado en las reuniones cuando les diga que Dios no existe. Pero también creo que es un libro necesario. ¿Por qué es un libro necesario? A ver, ¿qué tengo aquí? El micrófono. Es un libro necesario, primera razón, por lo que dijo John Polkinghorne, si lo leen, pero básicamente es, la existencia de Dios es lo más importante que existe en la ciencia. John Polkinghorne es uno de los físicos más importantes de la historia inglesa. Él murió en el año 2021. Él fue profesor de Berkeley, profesor de Stanford, profesor del Queen's de Cambridge, fue profesor de Princeton, donde estuvo Einstein, y a los 47 años se convirtió y se hizo sacerdote cristiano anglicano. La segunda razón es por los millennials. Los millennials tienen la culpa de todo.
Lo digo porque no sé cuántos hay aquí, pero los millennials son esas personas que nacieron entre 1981 y 1996. Es decir, tienen veintitantos años hasta 42. El 82% de los millennials que abandona la fe lo hace por una supuesta contradicción entre la ciencia y Dios. Y el 63% lo que dice es que hay una contradicción, que no tienen suficientes pruebas. Pero lo cierto es que nunca antes ha habido tantas evidencias científicas de la existencia de Dios. Es como si la providencia hubiera pensado que en este momento necesitamos más pruebas que nunca de la existencia de Dios. Y de lo que trata el libro son de esas pruebas. Hablamos de la física, de la cosmología, de la química, de la biología y de las matemáticas. La segunda razón por la que es necesario es porque es un libro que rompe algunos mitos. Y como ya ha habido algunas entrevistas sobre este libro en Internet y hay gente en YouTube y hay gente pues, que pone sus comentarios, y yo me he dado cuenta, por cierto, así entre nosotros, que el fenómeno hater es un fenómeno muy español. Lo digo porque la gente de fuera pues parece que hates menos. Pero uno de los mitos que dicen, bueno, José Carlos, pero es que realmente cuanto más ciencia hay, menos Dios. Y la mayor parte de los científicos son ateos. Eso es falso. Si se lee ese libro, verán que es falso. Pero lo voy a decir sobre lo segundo. Hay un estudio de un genetista israelí que coge los últimos 100 años de premios Nobel. Y mira en qué creían. Bueno, pues, contrariamente a lo que mucha gente cree, menos del 10% de los premios Nobel de física o química se manifestaban como ateos. Es decir, el 90% de los premios Nobel de ciencias creían en Dios. Premios Nobel de literatura, más del 30% se llamaba ateo. El ateísmo es un fenómeno de letras. Todos ustedes que han estudiado letras. Este es el resumen. El primer trago del vaso de las ciencias naturales te convertirá en ateo, pero al fondo del vaso Dios está esperándote. Werner Heisenberg es otro de los padres de la física cuántica. Él fue premio Nobel en los 1939, creo, y probablemente habría sido el físico más importante del mundo y más recordado del mundo por lo que hizo, más que Einstein, si no hubiera sido por ese pequeño detalle que trabajó para los nazis durante la época de la Alemania nazi. Christian Amundsen, premio Nobel de Química de 1972. Pienso que solo un idiota puede ser ateo. Arthur Compton, también premio Nobel, el que descubrió el efecto Compton, dice: a medida que aprendemos sobre nuestro mundo, la probabilidad de que este sea el resultado de un proceso aleatorio deviene cada vez más remota. De tal manera que son raros los científicos actuales que defiendan una actitud atea. Y ahora les voy a dar algún avance del libro. No les puedo dar muchos más porque si no Alex me mata, porque entonces no lo compran y entonces, claro, comprenden. Pero les voy a dar 5 avances del libro. El primero, esto es el Big Bang. Alex lo ha mencionado antes. El universo se creó hace 13.700 millones de años. Esto está fuera de toda duda. Esto está fuera de toda duda. ¿Por qué esto es importante? Es interesante, hay un estudio del Instituto CEOS en Inglaterra del año 2022. Y vamos a suponer que para esto los ingleses son normales. ¿Vale? Vamos a suponer que los ingleses son normales. Bueno, pues ellos, a esta frase de cuanto más conozco el Big Bang, más creo en Dios. El 70% de ellos decían que era falso. Es decir, solo un 30% de las personas piensa que cuanto más conoces del Big Bang, más crees en Dios. Pero lo cierto es que el Big Bang apoya la existencia de Dios. En una frase de Christopher Isham, que también es un físico del Imperial College, dice: quizás el mejor argumento a favor de que la tesis del Big Bang apoya el teísmo es la obvia ansiedad que provoca en algunos científicos ateos. Y ahora piensen en esto un momento. ¿Cuál es la alternativa al Big Bang? La alternativa al Big Bang es lo que se llama el universo en estado estacionario. ¿Qué significa el universo en estado estacionario? Que no tuvo un principio y que no tuvo un final.
¿Y eso para los cristianos es un problema? No. Dios podría haber creado un universo de estado estacionario. Y para los ateos, tampoco. Y eso es lo que se creía antes del Big Bang. Ahora piensen en el Big Bang. El universo tuvo un principio hace 13.700 millones de años. ¿Y antes? El primero que hizo esa pregunta realmente fue San Agustín y dijo, no preguntéis qué había antes porque no había ni tiempo. No solo que el universo se creara hace 13.700 millones de años, sino que el tiempo se creó hace 13.700 millones de años. No había nada, pero si hay un principio, necesitas un principiador. Por eso, desde que la teoría del Big Bang se propone en los años 30, y realmente se escribe en el año 1944, hasta que se demuestra en el año 1966, en esos veintitantos años, los científicos ateos lo único que intentan es desprestigiar la teoría del Big Bang. John Maddox, que era el presidente de la revista Nature, ateo, escribió constantemente contra el Big Bang, incluso después de haber sido comprobado. ¿Qué es lo que dice también el Big Bang? Que el universo no es infinito. El universo, se sabe, tiene 10 elevado a 53 kilogramos de masa. Se sabe que el 4.6% de esa masa es visible. El 20% aproximadamente es energía oscura. No, miento, materia oscura. Y el 70% es energía oscura. Dicho de otra forma, no hay más cera que la que arde. El universo es eso. Pero también se sabe que el universo se expande. Ahora, ¿cómo se expande? Siempre me gusta explicarlo de esta forma. Imagínense que esto es el universo. Imagínense que esto es una estrella, ¿ven? Y esto una galaxia. Le ponemos una X. El universo se expande de esta forma. Si se dan cuenta, la estrella y la galaxia se van separando. Pero no se van separando porque ambas estén tirando en direcciones contrarias, sino porque todo el universo se expande, como el globo. También, por cierto, se mueven en cierta dirección, pero lo cierto es que el universo no es solo constante, o sea, no es solo el número de materia que hay, sino que además se expande de esta forma. Y finalmente, este es el señor que definió por primera vez la teoría del Big Bang. Él no es premio Nobel, es un sacerdote católico belga que se llama Georges Lemaitre. En 1931 propuso la teoría del huevo cósmico en el momento de la creación. Hay que reconocer que los sacerdotes católicos son muy buenos en muchas cosas, pero no en el marketing, porque la teoría del huevo cósmico en el momento de la creación, estarán ustedes de acuerdo que no hay quien lo recuerde. Bueno, pues el que le puso el nombre del Big Bang es un físico contrario al padre Lemaitre, que se llamaba Fred Hoyle. Él sí estuvo nominado varias veces al premio Nobel, y haciendo burla de la teoría del padre Lemaitre, le llamó, sí, claro, esto va a ser como el Big Bang. El señor Fred Hoyle era ateo. Pero llegamos a 1966, y meses antes de que muera el padre Lemaitre, estos dos señores, que son Penzias y Wilson, demuestran que el Big Bang es verdad. Lo que es interesante de esto es que estos señores creían, de hecho uno de ellos era alumno del señor Hoyle, ellos creían en el universo en estado estacionario. Ellos creían que el universo no se había creado, pero se fueron a esa antena que tienen ahí detrás, en Nueva Jersey, y oyeron esto que tienen aquí a la derecha. Esto. Y eso es la radiación cósmica de fondo. Cuando hubo una explosión, el eco todavía permanecía. No se lo creyeron, entonces dijeron, bueno, esto tiene que ser una bomba atómica que han detonado y ha habido un experimento atómico. Quitaron eso, no había. Esto tiene que ser Nueva York, el ruido de Nueva York que está ahí al lado. Lo quitaron y no. Ah, ya sé, estos son las cagaditas de paloma que caen sobre la antena, de verdad, de verdad. Quitaron las cagaditas de paloma y no. Y llegaron a la conclusión de que lo único que había era el reflejo de aquel momento del Big Bang. Esto lo comprueban en 1966, estos señores son premios Nobel de 1978, 6 meses antes de que muera el padre Lemaitre, que se va a la tumba sabiendo que su teoría ha sido confirmada. Segunda píldora, si quieren, la segunda ley de la termodinámica. ¿Cuántos de ustedes son aquí físicos? Vaya,
Bueno, pues van a quedar fenomenales con su cuñado. Pues esta ley, según Einstein, es la ley más importante de la física. La segunda ley de la termodinámica viene a decir que el universo tiene un final. Lo que viene a decir, se lo voy a decir de forma sencilla para que lo entiendan, es que todo ocurre en una dirección. En el universo las cosas ocurren en una dirección y no en la contraria. Yo me iba a traer una lata de Coca-Cola para demostrarlo y además para beberla, pero imagínense una lata de Coca-Cola que cuando la abren, ¿qué es lo que ocurre? Por favor. Hace pss. ¿Y qué es lo que pasa? Que la presión de dentro se iguala con la presión de fuera, no a la inversa. Cuando ustedes sacan una taza de café a una terraza fría, lo que pasa es que el café se enfría, no la terraza se calienta. Eso es la segunda ley de la termodinámica. La energía se va perdiendo de tal forma que al final el universo se terminará. Y ahora, ¿y por qué apoya esto? ¿Por qué apoya esto la existencia de Dios? Bien, no lo voy a decir yo, porque si no, además también nos vamos a alargar. Un ateo, antes de que la segunda ley de la termodinámica fuera comprobada, habiendo oído la teoría del señor Boltzmann, Boltzmann es el que presentó por primera vez esta ley, escribiendo a otro ateo, le dijo lo siguiente: el estado de gran calor a partir del cual todo se enfría es absolutamente inexplicable. Es incluso una contradicción y ello presupondría la existencia de Dios. Este es el señor Federico Engels en 1869 escribiendo una carta al señor Marx. Tercera píldora. Este universo está hecho para usted y para mí. Recuerden, esto no es un libro de religión, pero esto a mí me llena de felicidad. Para los cristianos, si ustedes son cristianos, nosotros somos hijos de Dios. Y esto es lo que viene a decir que somos hijos de Dios. Miren, hay 200 variables, más de 200 variables, 200 leyes y constantes, que no se sabe por qué son las que son. De hecho, no se deducen. No son constantes deducibles, son las que son. La velocidad de la luz, 300.000 kilómetros, ¿por qué? Podría ser otra cosa. Si eso fuera otra cosa, usted y yo no estaríamos aquí. Si cualquiera de esas constantes variara en un 10 elevado a menos 16, usted y yo no estaríamos aquí. Y ahora imagínense esas 200 constantes combinadas. Para que no me crean, solo os voy a poner uno de los ejemplos. Esta es una de las constantes. Ya les he explicado lo que es la entropía. O quizá no se lo he explicado. La entropía estaba en la taza ¿se acuerdan? La taza de café. La entropía es la medida del desorden en un sistema. Y lo que básicamente dice la segunda ley de la termodinámica es que la entropía aumenta, el desorden aumenta. El desorden aumenta. Si usted no pone orden en el caos, el desorden aumenta. Es como la habitación de su hijo. O la arreglan o el desorden aumenta. Esa es la entropía. Bueno, pues, ¿cuántos números cómo nos ha tocado la lotería para tener un universo antrópico, es decir, un universo que le permita a usted y a mí estar aquí, con la entropía que tiene el universo? Voy a explicarlo. Miremos la entropía que tiene el universo, que permite que usted y yo estemos aquí, y veamos todos los universos posibles y calculemos cuál es nuestro número de lotería, de tal forma que cuánta suerte hemos tenido. El señor Penrose es el premio Nobel de Física del año 2020. Y él calculó esto, calculó la entropía que se necesitaba para un universo antrópico. Calculó el número de bariones, que es 10 elevado a 80, y multiplicó por la entropía de cada barión, 10 elevado a 43, y llegó a 10 elevado a 123, como la entropía es el logaritmo, entonces es el factorial. 10 elevado al factorial de 10 elevado al factorial de 123. Tenemos un número de lotería de todos esos números de lotería para que exista el universo como estamos ahora, es decir, que nos permita a nosotros vivir solo una de las 200 variables. ¿Cuánto de largo es ese número? No se puede computar. No existe un ordenador que pueda poner tantos ceros detrás del 0, como ese número. Para explicarlo,
Si usted tiene un 1% un 10% es 0.1, ¿verdad? Tengo un 10% de ganar, 0.01. Bueno, pues esos números, todos esos ceros, imagínense todo el universo. Dividen el universo en átomos. Hagan cada átomo un cero de todo el universo. Hay más ceros que átomos. Hemos tenido muchísima suerte. Yo lo que digo en el libro es que los ateos son generalmente, vamos, espero para los ateos de aquí que me disculpen, pero son fundamentalmente, debe ser muy triste ser ateo, pero un ateo que es muy triste, él tiene una enorme fe en la suerte que ha tenido, porque hemos tenido una suerte inmensa en tener un universo que nos permite vivir aquí. Esto nos dice de cómo precisa fue la calibración del creador. Fred Hoyle, ¿se acuerdan? Fred Hoyle es aquel que puso el nombre del Big Bang, el que se reía del padre Lemaitre, el que era ateo. Al final de su vida se convirtió y fue teísta. Y dijo, no creo que científico alguno que examine las pruebas pueda llegar a otra conclusión que esta. Las leyes de la física nuclear se han formulado a propósito, para que usted y yo estemos aquí. La cuarta y vamos a ir a las preguntas enseguida. No sé, ¿quién conoce a este señor? Kurt Gödel. Kurt Gödel es posiblemente el matemático más importante de la historia de la humanidad. Como mi mujer es austríaca, lo tengo que decir. Él era austríaco. Este señor vivió con Einstein, trabajó con Einstein en Princeton y además es el lógico más importante de la historia de la humanidad. Él hizo una cosa que se llaman los teoremas de incompletitud. Son hipercomplicados. Pero de verdad, una cosa. Pero lo que he intentado en el libro es que este libro debe ser para todas las personas, entonces lo tenemos que, lo he, digamos, puesto en un lenguaje para que todos lo entendamos. Se lo voy a explicar de varias formas para que lo entiendan. El teorema de incompletitud viene a decir que en cualquier sistema formal, matemático, hay verdades que no pueden ser demostradas, que son verdad y que no pueden ser demostradas, y que para demostrarse necesitan apelar a un sistema superior. Entonces, en el sistema superior sí habrá forma de que demostrar las verdades del sistema inferior. Pero claro, en este sistema superior habrá verdades que no pueden ser demostradas, con lo cual hay que apelar a un sistema superior. Y así hasta llegar a Dios. Es decir, que para que la matemática sea consistente, para que la ciencia sea consistente, es necesario Dios. Eso es lo que viene a decir el teorema de incompletitud. Pero se lo voy a poner de otra forma para que se acuerden y queden bien, ya le digo, con su cuñado, el petardo. Él puso una cosa que se llamaba unas paradojas. Y fíjese esta frase, la paradoja del mentiroso es esta frase. Esta frase es mentira. Si es verdad, es mentira. Pero si es mentira, es verdad. Mientras lo piensan, le voy a poner otra paradoja que se lo dije a mi hijo Diego, de 11 años. Me gusta, además lo pongo en el libro, estoy súper orgulloso, se lo conté, yo estaba intentando. Digo, vamos a ver esto si lo entiende hasta mi hijo Diego, de 11 años. Y lo entendió, o sea, de verdad. Y entonces hay una paradoja que él me puso, papá, dice, esto es como Pinocho. Bueno, ok, sí. Dice, sí, papá. Dice, ¿se acuerdan que Pinocho, si mentía, le crecía la nariz? Imagínense que Pinocho dice, me va a crecer la nariz. Si dice la verdad, no le debería crecer la nariz. Pero si miente, sí le debería crecer la nariz. Es imposible solucionarlo. No se puede solucionar sino apelando a un sistema superior. Y ahora les voy a poner otro ejemplo para que vean cómo se apela a un sistema superior. En el capítulo 51 del Quijote, ¿quién se ha leído el Quijote? No mientan, no mientan. Bueno, pues si se acuerdan, el Quijote a Sancho Panza le hacen gobernador de una isla. ¿Se acuerdan? Entonces había unos nobles que se intentaban reír de él y entonces le ponen este problema. Dicen, amigo Sancho, tenemos esta isla y en esta isla hay un puente que va a la isla y en esta isla han dicho que aquellos que crucen el puente
y que mientan, les ahorcan. Hay una horca. Pero aquellos que digan la verdad pasan libres. ¿Lo han entendido? Hasta aquí todo bien. Fenómeno. Pero, amigo Sancho, ha pasado una persona y han preguntado, ¿usted a qué viene? Y dice, a que me ahorquen. ¿Qué hacemos? Porque si le ahorcamos, ha dicho la verdad y, por tanto, debería salir libre. Pero si le dejamos pasar, ha mentido y, por tanto, le tendríamos que ahorcar. ¿Y qué hace Sancho? Dice, además es brillante, dice, mi señor Don Quijote me dijo que cuando la justicia no alcanzara, tengo que apelar a la benevolencia. Y, por tanto, que le dejen pasar, puesto que la benevolencia está por encima de la justicia. Así es como se solucionan los problemas de unas paradojas de un sistema formal que no se puede solucionar en ellos. Tienes que apelar a algo superior. Esto no lo pensaba decir, pero esto realmente es lo que demuestra que la AI, la inteligencia artificial, jamás podrá sustituir a un hombre. Porque usted sabe cosas que son verdad y que no puede demostrar. El ser humano sabe cosas que son verdad, pero que no puede demostrar. La inteligencia artificial trabajará sobre las cosas que tienen en el conjunto, pero no apelará a una cosa que está fuera de lo que se ha metido en el conjunto. Por cierto, también hablo de, si alguien sabe cuál es el argumento ontológico de San Anselmo, para los filósofos, el señor Kurt Gödel hizo una mecanización del argumento ontológico de San Anselmo. Se ha comprobado que es cierto, se ha comprobado en el año 2020. Es decir, él lo puso creó un lenguaje matemático de tal forma que cualquier frase se pudiera poner en lenguaje matemático. Esa demostración se ha puesto ahora mecanizada y ha demostrado que es cierto. Es decir, para aquellos que hayan estudiado filosofía, el argumento ontológico de San Anselmo, que demuestra la existencia de Dios, ha sido mecanizado gracias a este señor y se ha comprobado en el año 2020. Y finalmente, también hablo de la vida del genoma humano y del ADN, y para no extenderme más. Si saben, esto es, el ADN, como ustedes saben, es la doble hélice y lo que tiene en medio son bases nitrogenadas. Y hay 4 bases nitrogenadas. El director del proyecto del genoma humano es un señor que se llama Francis Collins. Entró en el proyecto del genoma humano como ateo. En medio del proyecto del genoma humano dijo, Dios tiene que existir. Terminó el proyecto del genoma humano como cristiano. Ahora está en el Consejo del Papa de Científicos. Y él escribió un libro que se llama El lenguaje de Dios. ¿Por qué estas bases nitrogenadas son estas? La G, la C y la T, la tiamina, la guanina. Pero tienen que estar, para que la información pase, tienen que estar perfectamente ensambladas, tienen que estar de una forma concreta. De una forma concreta. Y si no están de esa forma concreta, no pasa la información. Ahora, aquí tenemos un doctor y espero que no me mienta, pero nosotros tenemos 46 cromosomas y tenemos más de 3 millones de bases, de pares de bases. Lo que se llama eso es un par de bases. Se ha sintetizado la célula más pequeña en un laboratorio y tiene 300.000 pares de bases, en 1990. Para que esto pudiera pasar la información de solo una célula más pequeña, que no existe en realidad más que en un laboratorio, habría tenido que ser 4 elevado a 300.000. Esas son las posibilidades para que aleatoriamente, por suerte, hubiera sido creada una sola célula, la más pequeña que hay, que no existe en realidad, para pasar esa información. El señor Hoyle calculó también, dice, nosotros tenemos 200.000 proteínas en el ser humano. Dice, para solo una, de acuerdo con la teoría de la evolución, habría necesidad de 300 veces la edad de la Tierra, que son 4.500 millones de años, para que eso hubiera pasado solo una de esas proteínas. Es básicamente, otra vez, estadísticamente imposible de que eso haya pasado por casualidad. Y termino con una frase de Robert Jastrow. Robert Jastrow es un científico de la NASA, fue director de la NASA, él es ateo. Él era ateo cuando escribió esto. Dijo, para el científico que ha vivido su fe en el poder de la razón, la historia termina como en un mal sueño.
Muchas gracias, José Carlos, por esta brillante exposición. Y tenemos como 20 minutos de diálogo. Y si os parece, para que el diálogo sea lo más fluido, sí que les pediría que no pudiéramos incurrir en mini ponencias, sino que directamente pudiéramos preguntar. Sí, porque desgraciadamente en este tipo de presentaciones, pues bueno, es normal que todo el mundo quiera participar, pero justamente para permitir que la gente tenga más capacidad de preguntas y haya más gente que pueda intervenir, vamos a intentar que sea lo más ágil posible. Roberto, la primera pregunta. Muchas gracias. Felicidades por el libro. Si sabemos la edad del universo, ¿seremos capaces de saber el final del universo? El fin del mundo nos explican en Apocalipsis. Y una segunda pregunta. ¿El fin del mundo supondrá el final del universo? La segunda es para Alex. A ver, la segunda es una pregunta teológica. Yo no sé la respuesta. Si es el fin del mundo es el fin del universo, no lo sé. Que el fin del universo sí está tasado cuando es, sí es. Además lo he puesto ahí. Pero no se preocupe, que terminamos esta ponencia, usted llega a casa y no es dentro de 4.000 trillones de años. Se ha calculado que habrá una muerte térmica del universo. Es decir, el universo, lo que va a pasar es que cuando todas las estrellas hayan perdido su energía, entonces al final habrá lo que se llama una muerte de protones y al final habrá una muerte térmica. Sí se sabe, eso pasará con el universo. O sea, que es insisto, el universo se creó en un momento, se está expandiendo contrariamente a lo que la gente pensaba, porque hubo un momento en que pensaban que iba a contraerse, pero se está expandiendo por la energía oscura. La energía oscura está empujando el universo a expandirse, pero llegará un momento en que si no se contrae antes, terminará por muerte térmica. Y sobre lo segundo, pues mire, vamos a rezar mucho, ¿sabes? para que le alcance por lo menos a nuestros nietos. Una cosa que no he dicho y que tendría que decir es, todos los derechos de autor de este libro van para EWTN. Lo tenía que haber dicho, me falta ahí una slide, no sé cómo decir, lo digo porque, bueno, pues porque además hacen una buena obra, si lo compran, vaya. Sí. Nacho Fontes. Una pregunta, porcentualmente, si han calculado el final del universo, nos acaba de decir trillones de trillones, ¿en qué porcentaje estaríamos desde la creación hasta ese final previsto? No. ¿Estaríamos en 1% entonces, en el 20%? Nada, menos del 1%. Menos del 1%. Nada. Gracias. O sea, por eso, tranquilo, conduzcan con cuidado cuando vayan a casa, porque no... Hay un capítulo de aquí que se llama Esto se acaba. Porque realmente el fin del universo lo que demuestra es la necesaria existencia de Dios. Recuerden que la otra alternativa es eso del estado estacionario. El estado estacionario no tiene un principio y no tiene un final. Eso, insisto, para los teístas, para los cristianos, no tiene ningún problema. Pero en el momento en que se acaba el universo, algo tiene que haber fuera del universo. Hay un científico judío, Schroeder, que además se pasó de estar en una universidad americana a estar en la Universidad de Jerusalén, que es religiosa judía, que haciendo un poco burla de los ateos, dice, bueno, pues efectivamente lo que hay antes del universo es una realidad que no es material, que es intemporal, que es personal, dice, eso es lo que nosotros llamamos Dios. Pero en el momento en que el universo se ha creado, insisto, y eso está fuera de toda duda, teórica o práctica, porque aquí les he puesto solo una de las demostraciones, una de las comprobaciones, pero después otro señor, Smoot, que también es premio Nobel, lo volvió a comprobar. La última comprobación es en el año 2012, si no recuerdo mal, con un satélite que se llama el satélite WMAP, que comprobó que los cálculos del padre Lemaitre eran muy ajustados. O sea, son 13.751 millones de años, más o menos un 1%. Hay una cita de un físico cristiano que dice, todas esas comprobaciones
del Big Bang, realmente lo que están motivadas es con el intento de desacreditarlo. Lo que pasa es que una y otra vez, cada vez que lo comprueban, pues es verdad. Está, insisto, eso es lo que se llama el modelo cosmológico estándar, está fuera de toda duda. Una pregunta. Bueno, quería preguntarle a José Carlos, enhorabuena primero por Gracias. haber conseguido publicar esta magnífica obra, que todavía no he podido leer porque, pese a que la he encargado en Amazon, ahora me la he comprado esta tarde también, para tenerla ya esta noche. Primera pregunta. Me ha parecido entender que aparte de la intervención de Dios en la creación del universo, por esto último que has hecho de la genética, también abogas o explicas en el libro también la creación del hombre directamente como tal, como ser humano. No sé si lo vamos a encontrar así más o menos explicado en el libro, pero la pregunta es, hay dos preguntas. Primera pregunta, puede parecer una tontería, pero me interesa mucho tu... Y entonces este ser humano ha sido creado así como nos conocemos solamente en esta pequeña, finésima parte del universo, o puede haber puesto la semilla en otros sitios. ¿Cuál es tu opinión? ¿Vale? Y luego otra que te quería hacer es, y si vemos que finalmente queda probada la existencia de Dios de una manera irrevocable, ¿qué ese conocimiento, esa certidumbre, cómo nos deja en el tema de en la Tierra, en la humanidad? ¿Cuál es la religión verdadera? Muchas gracias. Vamos a intentar contestarlas por el orden que me lo has dicho. Primero, sobre el tema de la existencia de la vida, que también trato de esto. El libro tiene como 4 partes, o 5 partes. Una que es una introducción simplemente para explicar lo que es Dios, porque hay muchas veces que las discusiones son sobre qué es aquello que creemos que es Dios. Hay muchos ateos que lo que piensan es un señor de barba y entonces vestido con una toga y que además pues lanza rayos. Eso no es Dios. Eso no es Dios. Entonces, yo estoy de acuerdo con esos ateos que dicen eso no es Dios. La segunda parte es de la cosmología y la física. La tercera parte es las matemáticas y la última es la biología y la química. Y termino con unas cuestiones finales donde hablo del nuevo ateísmo, de lo que es ser agnóstico, temas que se parecen más, si quieres, a la última reflexión. Entonces, sobre el tema, en la parte de la biología hablo de la existencia de la vida. La respuesta es, nadie sabe cómo empezó la vida. Nadie sabe cómo empezó la vida. Pero además es que no ha habido tiempo. Nadie lo sabe. Hay unos experimentos de los años 70 del siglo pasado, que son los experimentos de Urey, donde, si se acuerdan, y es muy posible que ustedes tengan esta idea, que es un paramecio saliendo de una sopa caliente donde hay muchos rayos y de pronto ese paramecio se convierte en un anfibio y ese anfibio... Eso es mentira. Eso no es mentira. Eso no ha pasado. Eso con toda seguridad no ha pasado. Se intentó hacer en laboratorio varias veces y se ha completamente abandonado. No ha pasado. No sabemos cómo empezó la vida. Aquí también hablo de una entrevista que se hizo al señor Dawkins. Si alguno conoce al señor Dawkins, es uno de los nuevos ateos, donde le preguntaron varias veces eso. Y el señor Dawkins acabó diciendo, pues ha venido de los extraterrestres. Porque la vida no ha podido venir, han venido de los extraterrestres. Bueno, pues eso no es más que cambiar echarle una patada a la pelota y empujarla para allá. Porque no existe esa certeza. O sea, no se sabe. La segunda tema, ¿puede haber vida en otros sitios? Sí. Dios puede hacer lo que le dé la gana. Entonces, ¿puede haber otros sitios? Sí. Los cristianos creemos que... Pues mire, yo, hasta donde yo sé, no hay una posición de la Iglesia sobre... Pero es posible. ¿Es probable? Visto lo que yo he visto, basándose en la pura probabilidad estadística, no. No lo es. Este es el mundo que tenemos, solo es este mundo el que permite la vida. Por cierto, otra de las cosas que hablo es de los multiversos, porque es la última frontera donde nos quedan, bueno, pues los multiversos. Entonces, no solo es este universo, hay multiversos. Los multiversos es la historia de la Caperucita Roja, no es ciencia. La misma prueba existe en los multiversos que la inmortalidad del alma. Yo creo en la inmortalidad del alma. ¿Es científica la inmortalidad del alma? No. Porque no permite el criterio de falsabilidad. Yo no puedo demostrar que eso es falso, ni puedo demostrar tampoco que es verdadero. Los multiversos pasa lo mismo.
No es una teoría científica, es una teoría escapista. De hecho, fue formulada por un señor que era ateo y que tenía un problema inmenso con joroba, me muero en esta vida. El señor se llama John Everett III, que murió alcoholizado a los 51 años. Su hija se suicidó diciendo que tenía la esperanza de ver a su padre en uno de los multiversos. Entonces, bueno, usted puede creer en los multiversos, pero insisto, también las teorías sobre los multiversos es una teoría tan científica como si nosotros empezamos a hablar sobre por qué es lo que estaba pensando la Mona Lisa en el momento en que le estaban pintando y por qué tenía esa sonrisa. Si estaban pensando en que se iba de vacaciones o en la tarta de queso que tenía delante. No es una teoría científica. Sí. Antes que nada soy católico, después químico industrial. Cuando has preguntado por un físico no te he respondido, no soy químico, pero tampoco quiero que esta pregunta me la puedas contestar, sino conocer tu opinión al respecto. Y es que una de las cosas que nos pasa a las personas, a los seres humanos, es que tendemos siempre a plantearnos el universo o la existencia de la vida en nuestros parámetros. Y el más importante, o uno de los más importantes parámetros en los que nos movemos es el tiempo. Entonces, tras la teoría de la relatividad, en donde a la velocidad de la luz el tiempo desaparece o se ralentiza, y la capacidad que eso supondría, no ya para nosotros, pero a lo mejor sí para otras civilizaciones en el futuro, de viajar en el tiempo, ¿hasta qué punto entiendes que puede ser el universo con un inicio y un final en el tiempo cuando el tiempo no existe? Y de qué manera a lo mejor todo lo que ha podido suceder en el pasado pueda ser futuro, que hay en una civilización futura pueda, no sé si me estoy liando, pero pueda volver al pasado sin que nosotros hoy lo sepamos. Pero que al final nos estamos planteando siempre las respuestas importantes de Dios y de la religión desde el punto de vista de lo que conocemos, y es que el tiempo pasa y el espacio es infinito. Vamos a ver, vamos a ver cómo lo explico. El tiempo es una realidad física igual que este bolígrafo. Y por tanto, el tiempo ha sido creado. Antes del Big Bang no había tiempo y funciona con la misma predictabilidad que el resto de la física. Eso quiere decir que no hay viajes en el tiempo. Es imposible. Ahora, es verdad que el tiempo es relativo en el sentido de que cuanto más aumentas la velocidad, el tiempo pasa, vamos a decirlo así, más lentamente. De hecho, este filósofo, esto no lo menciono en el libro, pero el físico que antes he mencionado, Schroeder, que es el judío, él hace una comparación del Big Bang y los primeros momentos del Big Bang con el Génesis. En el primer día Dios creó, en el segundo día Dios creó, en el tercer día... Claro, los días en ese momento no son los días nuestros. Entonces él comprueba que Dios creó en el primer día lo que dice. Es decir, eso es lo que pasó en el primer momento del Big Bang. Pues no sé si he contestado a tu pregunta, pero, insisto, el tiempo es físico, se puede estirar y se puede malear dependiendo de la velocidad que vas. Pero la velocidad tiene un límite y no existe más velocidad que la velocidad de la luz. Y no existe un mínimo de tiempo menor que el mínimo de tiempo de Planck. Lo que quiere decir eso es que no es estirable infinito ni contraíble infinito. El mínimo de Planck es una de esas constantes que existen y que no sabemos por qué. El mínimo de Planck del tiempo. Por cierto, Planck, que es el padre de la física cuántica, también era cristiano, también fue premio Nobel, y es una frase que repito a lo largo del libro, es esa de la ciencia impone la idea de Dios. No deja lugar a duda, la ciencia impone la idea de Dios. Doctor Martínez Sellés y luego... José Carlos, ¿crees que hay un cierto abandono de la ciencia básica? O sea, yo la sensación que tengo es que
no solamente de formación, cada vez se da más importancia a lo que es la técnica, ¿no? Que también a nivel de investigación es muy difícil hacer una investigación pues pura, que no tenga una intención transnacional. Estamos viviendo cierto abandono de esto del método científico clásico. Yo creo que sí, pero como lamentablemente o afortunadamente pasa en todo, estamos viviendo en unos tiempos que son muy prácticos. Todo lo que no tiene una aplicación práctica, pero da igual en la ciencia o en la economía o en el derecho, pues no se habla de ello. Ayer tuve la fortuna de estar con el Monseñor Munilla en una misa y me hizo mucha gracia porque también pasa en teología. Él dice, claro, tengo mucha más audiencia cuando hablo del diablo que cuando hablo de la Trinidad. Bueno, pues ¿por qué? Pues porque quizá consideramos, yo creo que no, pero quizá consideramos más práctico el diablo que la Trinidad. Entonces sí, yo creo que estamos abandonando hasta cierto punto pasa lo mismo en la filosofía y en la ciencia igual. Pero lo que decía al principio, y hay varios estudios, de que cuanto más ciencia, más Dios. De hecho, hay un estudio que también menciono en el libro, que mira a la asociación más importante norteamericana de científicos, que uno se puede apuntar, o sea, usted paga, creo que son $300 y se apunta, no tiene que decir nada. Bueno, pues cuanto más relevantes son los científicos, más teístas son. Cuanto más relevante, cuanto más premios Nobel son, digamos, más religiosos son. Cuando uno es un científico de andar por casa, vamos a decirlo así, es que no quiero ofender a nadie, pero vamos, estudié en una ingeniería, ahora he ofendido a varios, pero vamos, pues a lo mejor se hace ateo. Pero cuando uno, es que no le queda más remedio. Hay un señor que se llama Antony Flew, que es el ateo más famoso del mundo. El señor Antony Flew murió en el año 2010 o así. Si ustedes conocen, ¿quién conoce a Bertrand Russell? Vale. ¿Quién conoce a Antony Flew? Fenomenal. Bueno, pues Antony Flew es el sucesor de Bertrand Russell. Bertrand Russell fue el ateo principal, si quieren, del principio del siglo XX, y Antony Flew es el ateo más importante del siglo XX. Él escribió los manuales de ateísmo donde todo el mundo se había reflejado, donde todo el mundo leía esos manuales. Bueno, pues sorpresa, sorpresa, en el año 2004 escribe un libro que se llama, espera, a ver si lo tengo por aquí. Este es el señor Antony Flew. ¿Lo ven? Ese es su libro. Existe Dios. Y luego dice, ¿cómo el más notorio ateo del mundo cambió su punto de vista? Fue un escándalo. Se le echaron encima todos los ateos, el señor Dawkins, el señor Hitchens, todos los ateos. Él dice, yo no quería, pero he tenido que seguir la verdad a donde me lleve. Y los descubrimientos de la ciencia, de lo inmenso y de lo ínfimo, me han hecho imposible no creer en la existencia de una inteligencia superior creadora. Él se quedó en el teísmo. Parece que no le gustaba el Islam y parece que sí era favorable al cristianismo, pero nunca se bautizó. Pero lo que dijo es, la razón me ha llevado a la existencia de Dios. Y además debe ser muy difícil haber sido el epígono, ¿sabes? Del ateísmo. Si lo buscan, todavía hay debates de él con teístas cuando él era ateo. 60 años de su vida tirados a la basura. Dos últimas preguntas. Sí, he comprado tu libro. Muchas gracias. Por unas palabras. Y he leído el capítulo de diseño inteligente y ya está claro que no eres partidario de la teoría, aunque hablas muy bien de los representantes y con mucha efectividad. ¿Cuál es tu postura con respecto al ancestro común universal, con la mutación aleatoria no guiada, al azar? Y si crees que las mutaciones junto con la selección natural son capaces de crear, de hacer macroevoluciones. A la última pregunta, mi creencia, no se sabe. No. Vamos a explicar un poco antes.
Vamos a explicar lo que es la teoría del diseño de inteligencia y lo que es macroevolución y microevolución. Hablo en el libro, macroevolución es aquella, digamos, que convertiría una especie en otra, y microevolución está demostrada, la microevolución está demostrada, y eso sí existe. Entonces, hay bastantes capítulos dedicados a la evolución, a la teoría de la evolución, porque parece que los ateos están insistiendo en que la teoría de la evolución está en contra del teísmo. Y lo que vengo a decir es, eso no es verdad. Uno puede ser perfectamente cristiano. De hecho, el señor Collins, este señor que se convirtió, el padre del proyecto Genoma Humano, él es evolucionista. Él está a favor de la teoría de la evolución. Entonces, el señor Dobzhansky, que es el padre de la teoría evolutiva sintética, él era cristiano ortodoxo. ¿Y qué es la teoría del diseño inteligente? La teoría del diseño inteligente viene a decir que hay... vamos a decirlo de otra forma. Yo creo que la ciencia tiene que hablar de las causas de lo que pasa, no de las finalidades. Por eso, no creo que la teoría del diseño de inteligencia sea científica. En el sentido de lo que él, de la teoría del diseño inteligente, dice, hemos sido creados, hemos sido diseñados de una forma inteligente. Hasta ahí, todo correcto. Con una finalidad. Eso ya no pertenece a la ciencia. Y eso es todo. Ahora, yo simpatizo mucho con la gente del diseño inteligente, y lo digo en el libro, porque han sido sometidos a una purga y a un woke, no sé, una cancelación que no tiene nada que ver con lo que es ciencia. De hecho, los que lo han hecho generalmente son no científicos. Para el que quiera saber más, le recomiendo que lea el libro. Pero gracias por su pregunta. Hay dos últimas preguntas, la señora y luego aquí el señor de delante. Usted. Al comenzar la charla ha dicho que es un libro más de divulgación científica que religiosa. ¿Serían aplicables estas teorías para el Islam, por ejemplo? No siendo musulmán y por tanto tengan mi respuesta póngalo con paréntesis, porque no quiero decir nada que no sea rigurosamente cierto, yo diría que no. He vivido gran parte de mi vida, como digo también en el libro, yo he tenido la fortuna, como ha dicho Alex, yo llevo 30 años fuera de España. He vivido mi vida en muchos sitios, la última parte en Francia, en Alemania, pero durante 10 años aproximadamente viví en países musulmanes o cercanos a los musulmanes. Yo fui consejero delegado de una compañía en Israel y vivía conozco desde Marruecos hasta Arabia Saudí. Debo ser uno de los pocos cristianos que estuvo en Jeddah, al lado de la Meca, durante sus fiestas más importantes. Y los conozco, creo que muy bien, profesionalmente y no. Entonces, me he leído el Corán, he leído todo lo que no existe mucha literatura escrita sobre. Lo primero que quiero decir es que en todo el mundo musulmán, se editan el 1% de los libros que se edita en Bélgica. Vamos a ver, todo el mundo musulmán, 1000 y pico millones, se editan tantos libros anuales como el 1% de Bélgica. Con lo cual no es que estén muy dados a... Pero conociendo el Islam, no. Porque ellos no creen en un Dios que sea racional, no necesariamente. Ellos, por ejemplo, consideran la verdad la teoría de la doble verdad. No sé si lo saben, pero en el Islam, digamos riguroso, porque hay varias formas de ser Islam, pero digamos en el Islam riguroso, usted no puede decir si alguien está en el cielo o en el infierno, porque Dios es voluble y puede hacer lo que quiera. Entonces usted se puede haber comportado como fantástica persona, pero pues Dios en ese momento ha decidido que no. Es decir, Dios no necesariamente está sujeto a sus propias limitaciones. Voy a decir una cosa que espero que no les escandalice, porque no es exactamente, pero para entendernos, el Dios cristiano no es omnipotente. ¿Qué significa eso? Sí, léelo, es omnipotente, pero lo que quiere decir es que no puede mentir. Por ejemplo, el Dios cristiano no miente. No puede ir contra sus propios actos. Cuando usted la ha hecho libre, no puede dejar que usted sea otra cosa que libre. Por eso usted puede creer o no creer en Dios.
Hablo mucho del ateísmo. Yo creo que ser ateo es hacerse violencia intelectual, porque el hombre, y también lo demuestro aquí, el hombre es naturalmente teísta. Ha sido usted creado con la creencia de que existe Dios. Hay estudios que menciono en el libro donde demuestran que los niños, nada más nacer, creen que hay un orden y que hay un creador. Eso es lo que cree el Dios, digamos, judeocristiano. El Dios musulmán no necesariamente puede ir contra sus propios actos. Puede decir que un gajo de una naranja es más grande que la naranja. El Dios cristiano no puede decir que un gajo de la naranja es más grande que la naranja, porque no es lógico. Con lo cual, hasta cierto punto, por eso la ciencia se ha creado en el universo cristiano. Y es algo que es fascinante. Cuando alguien piensa que la ciencia está en contra de Dios, la ciencia se creó en las universidades creadas por los curas y la ciencia ha sido cristiana, digamos religiosa, hasta el siglo XIX. Que ha dicho que no es demostrable la existencia del alma espiritual. ¿Es correcto? No es demostrable en ciencia, no es científico decir, yo creo que el alma es inmortal. Vamos a dejarlo claro. Yo creo que el alma es inmortal. Esa expresión, el alma es inmortal, ¿es científica? No. Porque no existe el criterio de falsabilidad. Pero hay autores, por ejemplo, el sacerdote, seguramente lo conocerá usted, John Flavel, que ha escrito el libro El otro lado, demuestra con un razonamiento filosófico y lógico y sencillo, demuestra la existencia del alma espiritual. Me parece fantástico que ese señor, que es filósofo, demuestre desde la filosofía, o crea que demuestre desde la filosofía, eso. No es científico. Lo que estoy diciendo es que esa expresión, el alma es inmortal, no es científica. ¿Por qué no es científica? Insisto, porque hay unos criterios científicos que es, se tiene que poder demostrar o se tiene que demostrar que es falso. ¿Cómo demuestra usted que es falso que el alma es inmortal? Y esto lo he dicho a relación con el multiverso, que como verán están en todas las películas. Todas las películas que sus hijos ven y que ustedes ven, habla del multiverso. El multiverso es la última escape de los ateos por no creer en la existencia de una creación. El multiverso es una teoría que no es científica. El alma es inmortal, es una realidad que no es científica. La ciencia tiene lo que tiene y puede demostrar lo que puede demostrar. De hecho, otro de los problemas que hay, en uno de los estudios que he mencionado, el 50% de los británicos piensa que la ciencia lo va a solucionar todo. Y eso es falso. Eso es falso por lo que dijo Gödel. La ciencia tiene unos límites que puede demostrar hasta lo que puede demostrar. Bueno, tenemos que terminar. La verdad es que se nos ha quedado, ¿verdad?, un poco corta la exposición tan brillante de José Carlos. Ha sido un aperitivo. Lógicamente, en este libro de casi 300 páginas está más argumentada y extendida toda la exposición de José Carlos. Yo les animo a que lo compren. Ahora, a continuación, José Carlos firmará a todos aquellos que quieran su ejemplar. Y como les decía José Carlos, los beneficios del libro van a ir íntegramente a apoyar la fundación del canal EduLTN en España, que como saben es el canal católico que está presente en todas las plataformas, Movistar, Vodafone, Orange y demás, ¿no? Nada más, si les parece, nos despedimos con un aplauso al autor. Muchas gracias.